Bien, vamos a empezar la conferencia número 89. Ya veis que la semana anterior no tuvimos conferencia por una serie de circunstancias personales, pero esta vez sí vamos a hacerla, con la cual cosa hemos tenido que hacer una selección un poco de las noticias de la semana anterior más las de esta semana. Veréis que no voy a tratar el tema de lo que sucedió en ese cine de Estados Unidos mientras se hacía la película Batman, ni de alguna otra cuestión como el señor que murió en Cuba, para allá, porque bien, prácticamente ya todo el mundo ha estado hablando sobre eso, y nos centraremos más en todo lo que ha ido aconteciendo a nivel general. Y vamos a empezar con una noticia sobre el cambio climático. Supongo que esta noticia os alertó tanto como a cualquier persona que la pudo llegar a oír. Hace calor hasta en Groenlandia, y nos dijeron que en 4 días el 97% de Groenlandia se había deshelado. ¿Y eso? ¿En 4 días? Claro, una vez uno oye una noticia así, dice, madre mía, el cambio climático, ¿cómo está actuando, no? Pues, a pesar de que esto hizo tanto rebomborio, luego resulta de que esta información no fue cierta. Fue un levantamiento de camisa absoluto por parte, como siempre, de las personas implicadas en el asunto del calentamiento global, de ese gran fraude. Hielo de Groenlandia y una mentira muy torpe. Y en todo este artículo se recoge que de todo lo que allí se decía, prácticamente nada de nada de nada. Claro, automáticamente cuando uno pensaba en que el 97% del hielo se había fundido, ¿qué piensa? Caray, pues si ve una foto de Groenlandia, ¿cómo va a quedar, no? Ya quizás hasta habrá hierba ya, ¿o qué? Pues bien, nada de esto. Todas las fotos después que se han ido sacando a la luz, todos los informes serios que se han analizado después, resulta que es una absoluta mentira. Por tanto, estemos con mucho cuidado al respecto, porque estas personas que están moviendo este gran fraude no pararán de hacer lo suyo, aunque ya sepamos que es eso, sencillamente un fraude. Pero ya sabéis que todo esto mueve muchos intereses. Y luego veremos precisamente uno de estos intereses. Rusia regula el tráfico marítimo por el Ártico. Y mirad lo que nos pone aquí. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó ayer una ley que regula por vez primera la navegación por la ruta marítima ártica, considerada una alternativa al canal de Suez, que podría revolucionar el transporte mundial de mercancías en el futuro próximo. La ley establece el estatus jurídico, fija los límites de la ruta de transporte y prevé la creación de un órgano administrativo que gestionará el tráfico, informó el Kremlin. La norma también estipula el coste del arrendamiento de los rompehielos necesarios para circular por la zona, cubierta de hielo prácticamente todo el año. Otro de sus objetivos es propiciar la construcción de infraestructuras como puertos para que los buques puedan abastecerse y atracar en caso de accidente. Putin dio el espaldarazo a la ruta en septiembre del pasado año durante un foro internacional, aduciendo que esta vía es prácticamente 1/3 más corta que la tradicional. La reducción de la capa de hielo que cubre el Ártico debido al calentamiento global permitió hace 2 años que un petrolero ruso abriera el itinerario con la ayuda de varios rompehielos. Ya sabéis, ese extraño calentamiento global que actúa precisamente en ciertas zonas de muchísima conveniencia para algunos, ¿no? Pues ya veis hasta qué punto a veces sí que hay un deshielo en según qué partes, que son verídicas, pero que evidentemente no están respondiendo a un sencillo cambio climático, sino que es algo que está siendo realmente provocado, como ya hemos mostrado en anteriores conferencias. Y vamos a entrar en un apartado sobre salud. Yo os haría una pregunta, ¿sabéis qué árbol es este? Difícil, de ver de buenas a primeras para la gente más de ciudad y para algunos de campo que no cultiven precisamente esto también. Este árbol es el que da este producto que aquí vais a ver, los pistachos. Los pistachos reducen el estrés. Y mirad qué nos va diciendo este texto. La ingesta de pistachos puede reducir la presión arterial y las respuestas biológicas al estrés diario, según un estudio realizado por la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos.
y publicado en Hipertensión. Acontecimientos diarios como el estrés laboral, un plazo de tiempo corto para realizar un trabajo o hablar en público, o sea que me tendré que hinchar de pistachos, pueden incrementar la presión arterial y sabemos que no podemos evitar todos los factores que nos causan estrés en nuestras vidas. Los resultados de este estudio son importantes porque demuestran que los alimentos que comemos influyen en las respuestas fisiológicas al estrés, ha señalado la autora principal del estudio, Sheila West. Esta conclusión se extrajo tras realizar un ensayo clínico aleatorizado y controlado en el que participaron adultos no fumadores con concentraciones elevadas de colesterol, pero con una presión normal, y en el que se compararon dietas que contenían pistachos con una dieta baja en grasas. De esta manera, los participantes ingirieron todas las comidas y su contenido en calorías se ajustó personalmente para cada uno, con el fin de que mantuvieran su peso corporal. Tras ello, se examinó el efecto de dietas que contenían pistachos frente al de una dieta baja en grasas sin ellos sobre las respuestas al estrés. En general, los participantes siguieron una dieta diferente. La primera era baja en grasas, con un 25%, sin pistachos, y las otras dos contaban con cantidades diferentes de pistachos, una con aproximadamente 42 gramos y medio o el 10% de las calorías aportadas por los pistachos, y la otra con 85 gramos de pistachos o el 20% de las calorías aportadas por los pistachos. La mayor reducción de la presión arterial, de menos 4,8, se registró con la dieta de 42 gramos y medio de pistachos diarios frente a unas reducciones de 1,8 negativo de milímetros con la dieta baja en grasas. Y así sucesivamente nos va diciendo que verdaderamente los pistachos están teniendo, pues eso, un perfil nutricional muy saludable. Yo ignoraba que sirviera para esto, pero sí os garantizo que a nivel de musculación, cuando se entrena, por ejemplo, en el gimnasio, va muy bien porque ayuda a crecer muscularmente. Entonces, eso sí, procurad que no sean salados. Si los cogéis, que sean, vale, tostaditos un poco, vale, pero sobre todo que sean, cuanto más naturales mejor, sin adición de sal. Y ahora atención a esta otra noticia. Esta noticia tiene mucha más, no sé cómo decirlo, vinculación con otras cosas de las que nos podemos llegar a imaginar, quizás. Descubren los primeros peces con cáncer de piel. ¿Sabías que los animales también sufren de cánceres y de tumores? Esto hay muchas personas que lo ignoran y sería conveniente que las personas hablaran con allegados suyos o alguien conocido más o menos que trabajara o trabajase en lo que se llaman mataderos. ¿Sabéis? Yo he oído de personas que precisamente se encuentran con una situación, y es que ellos trabajan en mataderos y que cuando se encuentran con carnes con tumores, porque se ve además, lo que hacen es cortar sencillamente un poco por allí y ¡pam! Y la carne sigue adelante con el proceso. Esto realmente es grave, porque ya sabéis que la extensión de un tumor es una cosa bastante seria, ¿no? Pero bien, ya veis que incluso no es tan solo en animales, sino de tierra, sino incluso hasta en los peces. En este caso, son una serie de peces que están en la zona de Australia, donde precisamente el agujero de ozono es importante, y parece ser que la radiación ultravioleta que están recibiendo les está afectando precisamente para que generen este tipo de cáncer. Ahora se está especulando o analizando si este cáncer que ellos tienen afecta o no al consumo humano de estos peces. Sea como fuera, esto nos debe dar mucho que pensar, porque no solo los humanos tienen cáncer, y podemos llegar a decir que el cáncer puede tener distintos factores que lo provocan, la mayor parte psicológicos, eso es cierto, pero ya veis como incluso el cáncer, y como escribe Helen White y como escriben otras muchas personas, viene dado también por lo que ingerimos y una serie de circunstancias también de nuestro ambiente. Hay factores que provocan que el cáncer salga más a la luz que de otros modos. Entonces esto debemos tenerlo muy presente. No solo hay un factor, hay más de uno. Y la muestra más clara es que precisamente estos animales también sufren de cáncer. Nadie puede decir que un pez tiene problemas con su familia
o que le pasa cualquier situación y por eso le sale un cáncer. Evidentemente es un factor externo totalmente ajeno a él. Mirad una cita, hablando de carnes, precisamente de Ellen White, en Consejos sobre el régimen alimenticio, donde nos dice: los animales están enfermos, y al participar de su carne, implantamos la semilla de la enfermedad en nuestros propios tejidos y en nuestra sangre. Luego, cuando estamos expuestos a cambios en una atmósfera palúdica, somos más sensibles a los mismos. También cuando estamos expuestos a epidemias y a enfermedades contagiosas, el organismo no se halla en buena condición para resistir la enfermedad. Bueno, son cosas bastante obvias, sobre todo ahora con el paso de los años para la ciencia actual. Cuando estas cosas se escribieron hace 100 y pico de años, la verdad es que eran bastante chocantes, ¿no? Pero bien, el papel de una profetisa precisamente era decir cosas que no se correspondían claramente con lo de su tiempo, ¿no? Y ahora hacemos un salto al mundo de los antediluvianos. Bien, son algunas noticias que podríamos haber puesto en un tema especial dedicado a los antediluvianos. Hay otra que pasaremos, si Dios quiere, en la próxima conferencia, relacionado precisamente con esto. Y que ya os digo ahora en qué consiste. Se han encontrado, y esto no son bromas, cuerpos humanos con una particularidad muy concreta. Su cabeza no es de un ser humano, es de un animal. Y no solo uno, unos cuantos, y en distintos lugares. Vamos a presentar un vídeo incluso donde todo esto aparece, si Dios quiere, porque recordad, haciendo memoria, cuando dedicamos la serie a los antediluvianos, de cómo dijimos que eso que aparecía en las pirámides y en las mitologías de esos seres humanos con cabezas de animales, verdaderamente no eran una cuestión de, mira, a alguien se le ocurrió hacer un dibujito para decir mitología y ya está, sino que realmente estaban basados en algo cierto. Y quizás unas cosas eran antediluvianas y otras justo postdiluvianos. Pero bien, sea como fuere, ahora la arqueología lo está mostrando. Aunque también es cierto que no sé si habéis visto que se esté mostrando continuamente por las noticias, ¿que no? Veréis que precisamente las emisiones que se han hecho sobre esto es en países que no son precisamente de nuestro sector más occidental. Pero bien, eso lo veremos en su momento, porque desde luego evidencia a todo lo que escribió Ellen White al respecto sobre los antediluvianos, lo es. Esta otra noticia está sacada de Kurdistan News Agency. Ya veis que no es precisamente aquí al lado, es el Kurdistán. Y nos habla de unas tumbas, claro, ellos ponen 60.000 años de antigüedad, encontradas cerca del Tigris, que tienen unas ciertas medidas, etcétera, etcétera. Pero lo importante de todo esto no es solo el hecho de estas tumbas, sino además qué ha aparecido en esas tumbas. Y es precisamente como unas formas de huevo. Y hay una noticia que no hemos puesto para ganar tiempo, de huevos que se han encontrado de avestruz de hace muchísimos años, también por España, y que estaban también al lado de tumbas de seres humanos. Si os podéis plantear, ¿y por qué ponían un huevo al lado de un muerto? Pues bien, el huevo era un símbolo de resurrección, y todo esto ya viene de la época de Babel, de Babilonia, y de allí, junto a otras cuestiones implícitas también en todo esto, se trataba de lo que con el paso de los años, sobre todo también aquí en Cataluña hay una tradición que son los huevos de Pascua, las monas que llaman, pues bien, todo eso viene precisamente de esas épocas, ¿no? Es paganismo absoluto. Y luego, claro, se ha pintado como un poco de cristianismo por en medio y se acabó. Pues bien, en esta misma noticia, veis aquí que hay unos arqueólogos con unas tinajas, una montaña que ya veis cómo está precisamente con unos agujeros muy bien trabajados. Y mirad qué nos pone esta noticia. Han encontrado esqueletos. Y diréis, bueno, eso es normal, ¿no? Pero veréis que estos no son tan normales. Son esqueletos de al menos 4, hay 4 de 10 pies, o sea, de
hombres de unos 3 metros de altura. Y claro, ellos dicen que tienen miles de años. Hemos encontrado una serie de tumbas aquí. Los esqueletos de los hombres son tan grandes y altos que son anormales. Estos restos podrían remontarse a miles de años antes de Cristo, dijo Mohamed Ali, que no es el famoso boxeador, los medios de comunicación oficial del Departamento de Arqueología Garmian. Ahora estamos trabajando en la limpieza de las tumbas. Hay 4 de ellos. La altura de los hombres, según sus esqueletos, es de aproximadamente 3 metros. Son fascinantes, claro. Y además, mirad, además de las tumbas y los esqueletos, una serie de obras de cerámica talladas se han encontrado en el mismo sitio, de acuerdo con Ali. Estos jarrones se remontan a unos 4500 antes de Cristo. ¿Qué pasó 4500 años antes de Cristo? ¿Sucedió algo? Pues más o menos, por hacernos una idea, ellos lo datan por estas aproximaciones, ya sabéis que son aproximaciones, evidentemente no está claro que fuese justo en ese año, pero recordemos que hubo un diluvio, y recordemos que la gente antediluviana era altísima, pero no solo los antediluvianos, sino los postdiluvianos, porque la gente que entró en el arca eran Noé y sus hijos, que precisamente no hacían 2 centímetros de alto, sino que eran sumamente altos, eran gigantes. Y ellos, aún durante un tiempo, cuando iban teniendo hijos, iban saliendo grandes, altísimos, no tanto ya como ellos, porque iban descendiendo en altura, pero aún había gigantes. Y recordamos todo lo que mostramos en la época de los antediluvianos en estas conferencias, ¿no? Pues veis cómo la arqueología va sacando a la luz aún cosas que verdaderamente son impresionantes, pero ya veis de dónde ha salido esta noticia, de un lugar totalmente apartado del mundo occidental, porque quizás aquí eso no hubiese aparecido. Y hablando aún más de arqueología, mirad esta otra noticia que aquí veis en inglés y ahora al español. Arqueólogos israelíes de excavación en el sitio de una antigua capital cananea en la región de Galilea creen haber encontrado pruebas de que el relato bíblico de la presencia de Israel en la tierra es correcta. Ya sabéis que hay personas que dicen de que no, que los judíos jamás estuvieron allí, etcétera, ¿no? Tel Azor es uno de los sitios arqueológicos más importantes del país hoy en día y con buena razón. La antigua ciudad de Azor fue de casi 1000 años, la mayor ciudad fortificada en Canaán antes de la llegada de los hijos de Israel en aproximadamente 1300 a.C. Investigadores israelíes han logrado descubrir una gran cantidad de Azor antiguo, y en los últimos años desenterraron lo que creen que es el palacio real de la época de la conquista israelita. Más recientemente, los arqueólogos descubrieron una habitación en ese palacio que contenía 14 jarras de barro llenas de trigo quemado. Y diréis, bueno, ¿y qué quiere decir eso? Citas en las jarras de poner el tiempo de su destrucción a la vuelta de 1300 a.C. y el hecho de que el trigo fue quemado se alinea perfectamente con el relato bíblico de la conquista de Josué de Azor, la única ciudad cananea que los israelitas destruyeron por el fuego. Pues claro, siempre hay algún arqueólogo que no está de acuerdo, porque ya se sabe que no todos están de acuerdo con lo que la Biblia expone y quieren intentar negarlo, pero cada vez más van saliendo evidencias sobre el propio registro bíblico de que no son bromas, que las cosas sucedieron tal como están registradas en la Biblia. Y ahora un poco de homosexualidad, para variar. No existe ni gen gay ni gen de Dios, según Collins, director del proyecto Genoma. Este señor empieza a hablar precisamente, y mirad qué nos dice: brillantes conclusiones de este médico y genetista cristiano. No existe justificación genética para la homosexualidad. Anda, pero si se iba diciendo de que sí, que había un gen que hacía que la gente ya saliera así. Claro, él como cristiano hace referencia a que eso es pecado, ¿no? Que es una anomalía, que no es lo que debería ser. Pero nos habla de toda la exposición que él aquí trata sobre genética, donde demuestra que eso de que sea por genética ser homosexual es totalmente falso. El artículo no tiene desperdicio, pero del mismo modo
también nos está diciendo que no hay ningún gen que automáticamente nos haga creer en Dios. Tampoco exactamente funciona así las cosas. O sea, ni tanto ni tan calvo. Y mirad ahora esto. Compartirán sus célebres sándwiches de pollo. Rick Santorum y Mike Huckabee se vuelcan con el empresario atacado por el lobby gay. Esto es en Estados Unidos. Dan Cathy, propietario de la cadena de 1.600 restaurantes de Chick-fil-A, que no abre los domingos, defendió el matrimonio tradicional. Este miércoles 1 de agosto, a través de las redes sociales, se ha convocado en Estados Unidos un Día Nacional de Apoyo a Chick-fil-A, una cadena de más de 1.600 restaurantes en todo el país, cuyo fundador y presidente, Dan Cathy, lleva una semana sufriendo un acoso inmisericordia del lobby gay. La campaña de denigración ha alcanzado incluso a instancias políticas, como el alcalde de Chicago, quien llegó a declarar, en un hecho insólito de acoso a una empresa privada desde una institución pública, que los valores de Chicago no son los valores de Chick-fil-A, o el alcalde de Boston, quien escribió una carta a Dan diciéndole no hay lugar para su empresa en Boston. ¿Y todo por qué? Porque Cathy no tuvo recato en defender la familia de los intentos de socavarla. Los poderes fácticos en Estados Unidos se están encontrando con que pierden sistemáticamente todos los referendos que se convocan para introducir el matrimonio homosexual, así que están recurriendo a una estrategia de acoso y derribo que ha encontrado en el conocido empresario de restauración el último chivo expiatorio. Por supuesto que Jeff Bezos, fundador de Amazon, haya anunciado que financiará con $2,5 millones las campañas del lobby gay. No ha suscitado reacciones similares de las mismas personalidades, que pierden así una neutralidad constitucional que puede pasarles factura en un país que intenta seguir manteniendo la distinción entre lo público y lo privado. Afortunadamente a Cathy y a sus trabajadores no les faltarán apoyos políticos. Rick Santorum, católico, candidato a la nominación republicana en 2012, ¿lo recordáis? Y Mike Huckabee, protestante, candidato a la nominación republicana en 2008, y han anunciado que el miércoles comerán en Chick-fil-A, y han invitado a todos los estadounidenses que quieran solidarizarse con Dan a hacer lo mismo. No sé si os estáis dando cuenta ya de algún detalle aquí interesante. Dos personas candidatas a gobernar Estados Unidos, uno católico, otro protestante, y juntos trabajando para defender a alguien del lobby gay, pero que además veremos aún más cosas. Chick-fil-A fue fundada hace 30 años por Truett Cathy, un evangélico de convicciones tan firmes como las que transmitió a su hijo Dan. Su cadena no abre los domingos para santificar el día del Señor. ¿Os dais cuenta? ¿Qué día dicen que están santificando ellos? El domingo. Si os dais cuenta, están trabajando en favor de alguien que dice que santifica el día del Señor. Para ellos, no el verdadero, pero el que para ellos creen que es el domingo. Chick-fil-A, dice su propia página web, es un negocio familiar al servicio de las comunidades en las que opera, y desde el primer día su fundador empezó aplicando principios de gestión basados en la Biblia. Interesante, ¿eh? Una empresa basada en la Biblia. Por ejemplo, creemos que cerrar los domingos, funcionar sin pedir préstamos y devolver parte de nuestros beneficios a la comunidad nos convierte en una compañía más fuerte y en una familia. ¿Está bien eso? Bueno, tiene una parte de estar muy bien, ¿verdad? Y seguramente, yo no puedo afirmar ni que sí ni que no, pero bien, no tengo por qué pensar mal, puedo creer que este señor lo hace de corazón. No tengo por qué juzgar lo contrario. El guardar el domingo, quiero decir, ¿eh? La cultura y la tradición de servicio de la empresa pasan por atender con honor, dignidad y respeto a todos los clientes, sin distinción de creencias, raza, religión, orientación sexual o género. El debate sobre el matrimonio del mismo sexo lo dejamos al debate político. Todo viene por una frase, etcétera, etcétera, de aquí viene toda la polémica, pero lo curioso de todo esto es lo que ahora vais a ir viendo. Gracias a eso, dice, y aunque allí no necesita publicidad porque es una de las cadenas de referencia de comida rápida, este miércoles llenará a rebosar
en todos los turnos los 1.600 establecimientos de la franquicia y ha unido a católicos y protestantes, que está corriendo la voz para que no quede una sola mesa libre. ¿Os dais cuenta cómo a través de algo que es ir contra una cuestión de creencia, se está uniendo a católicos y protestantes bajo un mismo paraguas? ¿Y qué es el punto en común que los dos tienen? Sí, la familia, de acuerdo, pero sobre todo, además, ¿qué? El domingo. Los dos factores claves. Esto es muy interesante, porque a través de una cosa que parece tan bonita, ¿no?, tan justa, detrás hay un algo que nos puede ir llevando un paso más hacia esa unificación de creencia, que haga que en Estados Unidos haya algo que sirva absolutamente para todos, como una misma ley, y que no solo va a ser allí, sino que ya sabemos por la profecía que también nos va a afectar a nosotros. Se anuncia GamerCon, una feria de videojuegos para jugadores homosexuales. Ahora ya veis, hasta los videojuegos especiales para ellos. Sabéis también que ya había también lo que llaman los singles gays, ¿no? Como hay los otros, pues también para ellos el turismo gay y las fiestas gays como las que hay tanto en Barcelona. Pues bien, cada vez ya veis que es más presión y hacia la gente para que vean todas estas cosas como algo totalmente lógico, totalmente contrario a lo bíblico. Es curioso, pero bien, así se funciona. Y que ya nos podemos ir preparando, porque todo esto ya sabemos cómo va a terminar, estamos advertidos. Y bien, un repaso ligerito a la crisis. Solo 10 empresas controlan consumo mundial. Fabrican y distribuyen sobre todo alimentos y productos cosméticos bajo cientos de marcas diferentes. Este selecto club fue poco a poco absorbiendo pequeñas compañías que no resistieron la competencia. Y aquí tenéis una gráfica, veis a las 10 que hay por aquí en medio y todas las facciones que salen de ellos, ¿no? Pero controlado básicamente por 10 compañías. ¿Recordáis la cita de Helen White escrita hace 100 y pico de años? Que decía que se crearían grandes monopolios, no solo en cuestión de petróleo y de bancos, que lo estamos viendo tan a menudo, sino también de lo que está moviendo en verdad también el mundo, porque todo el mundo come. Ya veis, Helen White se equivocaba muy poco, ¿verdad? Por no decir absolutamente nada. Pues aquí tenéis todas esas compañías: PepsiCo, Coca-Cola, Kellogg's, Nestlé, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Mars, Unilever, Kraft y General Mills. Bien, huelgan comentarios, ¿no? Lo mueven todo. Luego sería bueno que tiraseis del hilo dónde están puestos esta gente. Veréis en el caso del asunto de Kellogg's, ya sabéis que él fue adventista, se apartó del adventismo y se puso en las manos, y hay una prueba muy evidente de cómo iba funcionando él, en un cuadro que le envió a Helen White, en el cual se ve un árbol, y sobre ese árbol un triángulo con un ojo iluminado. Este señor cayó de lleno ya en el mundo de todo lo contrario. Se apartó de Dios y luego así terminó su fábrica en un principio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bien, si vais mirando quiénes son los dueños del otro, Procter & Gamble, también ya sabéis que ya hablamos de ellos aquí, y así, si vais tirando del hilo de las otras empresas, veréis que unos son pertenecientes a, como Coca-Cola, vinculados también con asuntos de clero, etcétera, etcétera. Bien, detrás siempre hay una cierta mano, ¿no? Más noticias. España tiene liquidez solo para 3 meses con el mercado cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que automáticamente se tenían que buscar soluciones. ¿Y las hemos vivido las soluciones? Sí, ahora las iremos viendo, veréis qué soluciones tan bonitas nos esperan. Si pasamos toda esta noticia, que ya veis que es muy extensa y que no nos pinta nada bien, la economía cayó el 0,4% entre los meses de abril y junio, según el Banco de España. Vamos a peor, claro. Pero mirad, cosa curiosa. La crisis económica hace caer las rupturas matrimoniales a niveles de hace 10 años. ¿Por qué? Pues porque, mirad, los motivos son los costes económicos que implican mantener 2 viviendas y duplicar los gastos en caso de separación o divorcio.
la gente no se separa o se divorcia porque como tienen cosas en común, claro, luego cómo pagan todo lo que deben, o cómo pagan los gastos a los que se deben afrontar. Pues eso hace que se estén reteniendo de alejarse las parejas entre ellos, ¿no? Que cada uno seguirá haciendo su vida, pero tendrán que compartir a un piso y tendrán que... vaya situaciones, ¿eh? Pero bien, la crisis ya veis que está cambiando la vida absolutamente, prácticamente de todos. Ayer mismo estaban haciendo un reportaje en televisión en TV3, en la televisión catalana, donde ya estamos viendo cómo la gente, familias enteras, están volviendo a casa de los padres porque no pueden mantenerse y están viviendo de la pensión de los padres. Pues bien, cosas peores veremos aún. Aguirre pide acabar con los subsidios y las subvenciones públicas para evitar un corralito. Ya veis, Esperanza Aguirre, del Partido Popular de la Comunidad Autónoma de Madrid, la presidenta, ¿qué está diciendo ya? Pues ya empieza a soltar cosas, ella. Y lo que suelta, pues bien, ya veis a quién va a afectar, ¿no? Si esto se cumple, y veremos más palabritas que nos llevan a ello, ¿eh? Sigamos. Bancarrota moral en Estados Unidos, la otra crisis que corroe la economía. El sector de los negocios y de la banca son abiertamente inmorales y corruptos, señalan los expertos. ¿Os dais cuenta a qué se asocia todo? A la inmoralidad y la corrupción. Pero lo curioso de todo esto es que además ellos mismos, cuando son entrevistados, como los de Wall Street, ellos mismos dicen que sí, que son corruptos. Porque es la forma de generar el dinero. Pues claro, ante esto, ¿qué hace falta? Pues que haya unos cambios de ideales en el mercado. Hace falta moralidad, que alguien lo regule todo. ¿Os dais cuenta dónde nos está llevando esto? Los que ya habéis seguido las conferencias durante todo este tiempo ya lo sabéis de sobra, ¿no? Un líder de la moral lo va a llevar todo, y va a ser un señor vestido de blanco que aparece en un balcón en Roma. Y su entidad, claro. Moody's repasa la AAA de Alemania, Holanda y Luxemburgo. ¿Por qué? Pues porque hay perspectiva negativa para estos países. ¿Esto qué provoca? Pues claro, más vulnerabilidad en Europa, por tanto la crisis. Se disparan los desahucios en España y alcanzan los 517 diarios. Cada día 517 personas o familias se quedan sin vivienda, desahuciados. Casi nada, ¿eh? Más cositas alegres. Madrid no acudirá al fondo de rescate de autonomías, pero anuncia recortes de servicios. O sea, los que estéis en Madrid, bueno, ya sabéis lo que también os va a esperar allí, como en todas partes. Y mientras tanto, petróleo y gases secundarios. Geithner advierte que el mayor riesgo para Estados Unidos es la crisis europea. Europa puede arrastrar a Estados Unidos a caer económicamente. Pues esta no es la única noticia que va a aparecer al respecto, ya veréis. Mientras tanto, la crisis dispara la fiebre del oro. Ya es posible encontrarlo sin agujerear montañas. Se ha ideado un sistema para encontrar oro, pero que nada tiene que ver picando en el suelo, sino que precisamente es a través pues, de nuevos sistemas, incluso de softwares, ya veis, en los cuales, con imágenes en 3D, se puede llegar a localizar pues cobre, zinc, plomo, aluminio, oro, plata o mezclas, ya lo veis. Pero lo curioso de todo esto es que además, mirad que nos pone aquí, el profesor Eppelbaum, junto al profesor Boris Kessin, presentaron en abril de este año las primeras conclusiones. En las montañas del Cáucaso, una vasta cadena montañosa que se extiende desde Europa hasta Asia, desde el Mar Negro hasta el Mar Caspio, han encontrado este tipo de reservas. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Pues que automáticamente van a haber ciertas empresas, porque los gobiernos estarán interesados, en que querrán extraer todo esto porque es una fuente de riqueza tremenda. ¿No creéis que no pasará nada? Ya hemos visto que cada vez que en algún lugar se encuentra algo importante, normalmente suele haber el que después, pues problemas entre guerras que se crean y cosas de estas que suceden tan extrañas, ¿no? O de desgracias, catástrofes. Pues bien, no sé si pasará eso, pero realmente ya es para temerlo. Por cierto, no sé si
Si estabais viendo esta fotografía, toda la cantidad de lingotes. Luego vamos a ver alguna otra noticia relacionada con asuntos de riqueza en general. El paro aumenta en 53.500 personas y llega a los 5.693.100 parados. Es un máximo histórico en España. Ha disminuido un poquito este mes, una vez más, porque es la época de veraneo, ya se sabe, contratos de camareros y servicios, etcétera, pero menos de lo habitual. El FMI prevé una recesión aún más dura por los últimos ajustes de Rajoy. ¿Ha habido ajustes? Va a haber más recesión. Pero cuidado, porque aún veremos otra noticia, esta es del 27 de julio, de hoy mismo, sobre el FMI. Y veréis las cosas como se van poniendo de bonitas. Empieza la cuenta regresiva del sistema financiero mundial. Los expertos afirman que la banca global podría derrumbarse este otoño, época habitual de la crisis. Esta otra noticia, que está basada en otras personas que nosotros no hemos presentado aquí, también apuntan a que probablemente este otoño la economía se va a toda la porra. Nosotros lo hemos presentado de unas fuentes también en la última conferencia y también de unas declaraciones que alguien me dijo que está puesto en estos ambientes, ¿no? Pues lo curioso de este artículo es que son 11 puntos que se presentan para mostrar que esto, bueno, prácticamente seguro que va a suceder. Son 11 puntos. Bueno, ya sabéis la importancia del 11, ¿no? Y aquí tenéis, Draghi habla de medidas extraordinarias sin concretar y hunde a los mercados. Todo el mundo pendiente de lo que iba a decir este señor, porque si depende de lo que él dijera, España e Italia tendrían problemas y el resto del mundo también, o no. Como dijo las cosas a medias, pues ala, otra vez, todo a hundirse para variar. Y sigamos. Rajoy sigue sin aclarar, se pedirá el rescate y pide la unión fiscal y bancaria de la Unión Europea. Resulta que hoy ya ha dicho de que, bueno, hay que estudiar si hace falta ese rescate. ¿Os dais cuenta? Siempre juega lo mismo, ¿no? Primero, no, ¿qué dices? ¿Qué dios? Sí. Y luego, bueno, habrá que... Y finalmente, patam. Y esto ya lo he hecho no sé cuántas veces. Es curioso porque ayer le oía que decía que él no piensa cambiar su discurso y no sé qué. Bueno, que hagan un análisis de lo que ha dicho y lo que ha hecho al cabo de unos días después en tantas cosas, ¿no? Es que es hasta ridículo y vergonzoso que se mofen así. Pero bien, es lo que hay. Y lo curioso es que pide la unión fiscal y bancaria de la Unión Europea. Este señor jesuita está pidiendo que Europa se una mucho más en esas cuestiones. Están trabajando, aunque no lo parezca a simple vista, parece que la situación los desborda y los pobres hacen todo lo que pueden para arreglarlo, están trabajando para conseguir esa Unión Europea tan esperada, en la cual el Vaticano mande por encima de todos. Pues para eso están trabajando, esta crisis está hecha para esto, no son bromas. Y aún hay gente que se cree que esto son historias. Pues sigamos, que aún hay más. El FMI afirma que no se ha hecho lo suficiente para impedir la crisis en la eurozona. Esta noticia es de hoy. No se ha hecho lo suficiente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que harán falta qué? Pues más ajustes. Es obvio, ¿no? Ya nos podemos ir preparando. Porque ya está advirtiendo de que puede haber un desequilibrio por todas partes, ¿eh? En todos los países, China, Reino Unido, lo que haga falta. Por la amenaza de recesión en Italia, Standard & Poor's rebaja la calificación a 15 bancos italianos, noticia de hoy también. Italia no iba mal aún, pues toma, más, para que las cosas aún se desestabilicen a peor, por supuesto. Rajoy envía a la Unión Europea un plan con 102.149 millones en recortes que alarga hasta el 2014, noticia de hoy también, bueno, de entre ayer y hoy. ¿Y qué nos han dicho ahora en las noticias al respecto? Pues que hace falta hacer más ajustes. En sanidad, las personas que vayan a ser sustituidas porque están enfermas o cualquier circunstancia, pues no se van a sustituir.
Las personas que se tienen que jubilar de aquí a 2 años no van a ser sustituidas, con lo cual se van a ahorrar no sé cuántos millones. Y así una medida tras otra. Se va a implementar, creo que es 1 céntimo por gasolina, impuesto verde que ahora van a llamar, y no sé qué otra cantidad de medidas más. Pero bien, ya sabíamos que esto tenía que pasar, y cada vez vamos a ir peor, y cuando Ellen White dijo que iríamos hacia la esclavitud otra vez, pues no son bromas, vamos a ir a la esclavitud y se va a trabajar para comer, y justo vendrá. Pues bien, vamos a seguir. Ahora, hablando en general de España, Rajoy crea un departamento de seguridad nacional en la Moncloa. ¿Y por qué? Pues porque veréis que esta noticia va asociada a algo interesante. Mariano Rajoy dice que ante situaciones de crisis como conflictos internacionales, calamidades naturales o accidentes catastróficos, hacía falta esto. Pero claro, aquí habla solo de conflictos internacionales, que eso ya bastante es, pensar que hace falta esto. Pero es que la situación de crisis en España, ¿qué va a ir provocando? Estamos viendo cada vez más manifestaciones, gente más enfadada, gente que sale más a la calle y con ganas de cargarse a todos los políticos que pille por el camino. Solo tenéis que oír los comentarios de la gente por la calle. ¿Cuántas personas no están diciendo estas cosas? Esto es grave, tener que decir esto. Es muy triste. Pero hay gente que está opinando ya así, porque están a las últimas, están agotados, su paciencia llega a límites. Y claro, ¿contra quién arremeten? Contra los políticos que ellos ven. No ven la mano negra que hay detrás, ven los políticos solo, que son los que mueven aparentemente las cosas. Pues claro, hace falta que el gobierno también pueda ejercer desde algún lugar en caso de que hayan problemas. Veremos luego la noticia asociada con todo esto. Pero mientras, mirad, insólito, matrimonio quiere inscribir a su hijo con el nombre de Lucifer. El padre explicó que la elección del nombre Lucifer se debió a un gusto personal. Como a otros les gusta Juan, Pedro, a mí me gustó Lucifer. No le encuentro un motivo por el cual no, dijo. Esto en el Registro Civil de Córdoba. ¿Esto marcaría al niño o no marcaría al niño? No lo sé exactamente, pero desde luego vaya gracia. ¿Sabéis? No sé si tiene mucha relación, pero a mí mentalmente sí me vino esa asociación de ideas, y es que precisamente conocí a una mujer adventista que a su hijo le puso por nombre Osiris, y yo le dije, ¿Osiris? Y su hijo, cuando tenía 18 años, la verdad es que la cabeza empezó a aflojarle, a tal punto que un día tuvieron que salvar a su madre de ser asesinada por el hijo. Claro, es que dices, bueno, eso puede pasar llamándote Pepe también, o Antonio, o lo que sea, sí, pero es que cuando ves que luego las tendencias de la persona van asociadas a ciertas cosas, como implica su nombre, pues da un poco de miedo también. Pero bien, ya veis, hay gustos para todo. En fin, que desde luego a más de uno le convendría estudiar un poco la Biblia para pensar un poco en las cosas que va a hacer. El ministro de Defensa ve el norte de África un foco de riesgo para la seguridad de España. Esto ya empieza a ser grave, O sea, están hablando que los países del norte de África, del Magreb, pueden ser un problema para España, por la primavera árabe. Atención, ¿recordáis lo que dijimos sobre la primavera árabe y lo que dijo Henry Kissinger, que era el primer acto de un drama que aún debe desarrollarse aún con más fuerza? Pues bien, parece ser que ya se empiezan a oler algo. Sigamos avanzando. Detenidos en España 2 rusos y un turco terroristas de Al-Qaeda, que decían que podían pegar un atentado tremendo en España o fuera de España. Una vez más, se nos implanta el miedo de, caray, estos terroristas iban a hacer esto. Y bien, y es que podrían haberlo hecho. La cuestión es que sigue vigente que hay un temor al islamismo fundamentalista representado teóricamente por Al-Qaeda. Todo el mundo con miedo. Y el texto bíblico ya lo decía, que la población, el mundo, tendría temor ante las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y aquí tenéis la noticia vinculada a lo de Rajoy que antes hablábamos, el búnker secreto de la Moncloa.
La presidencia del gobierno cuenta con un complejo acorazado desde el que gestionar cualquier crisis que haga peligrar la seguridad del país. Un poco como en Estados Unidos, ¿no? Ya. Bien, pues hay miedo a que pasen grandes cosas, teóricamente, y desde allí, pues, se prepara todo esto por si acaso. Y un poco ahora sobre Cataluña. El Parlamento aprueba la propuesta al Estado de un nuevo pacto fiscal para Cataluña. Cuando se dijo esto, ya se sabía la respuesta por parte de España, ¿no? ¿Qué sucedería? Pedirían hacienda propia para poder levantar vuelo otra vez Cataluña. Pues el gobierno de España rechaza el pacto fiscal que pide Cataluña y cuyo proyecto aprobó el Parlamento de Cataluña. Era de esperar. Por tanto, ¿esto qué iba a implicar? Más tensión. Cataluña no puede salirse con el concierto económico que tiene. Pues, ¿qué va a pasar? Más confrontación, es obvio. Y todo se va tensando hasta que al final el hilo ya sabemos qué va a pasar. La Generalitat confirma que no pagará geriátricos, residencias de discapacitados y otros centros. Por lo mismo. No hay dinero, no se puede pagar. ¿Quién lo paga en el fondo todo? El pobre infeliz, que es la población. Y así están las situaciones por todas partes. Obispos catalanes se pronuncian sobre la crisis económica. Atención a esto, porque ellos mismos, la Conferencia Episcopal Tarraconense, que son los obispos de Cataluña en general, invoca a analizar los errores cometidos y hablan de esa situación económica, de cómo las organizaciones caritativas están haciendo de la Iglesia todo lo que pueden para ayudar al pueblo, pero además, mirad cómo ellos ya hablan sobre la política económica. Cataluña además tiene una situación económica y un sistema de financiación que hace muy difícil la reactivación del país, a pesar de los grandes sacrificios que la población se ve obligada a hacer, especialmente las personas que han quedado sin trabajo, los jóvenes y aquellos que disponen de rentas mínimas. Muchas son las voces que claman contra esta situación y últimamente se han hecho sentir en numerosas manifestaciones donde se ha hecho patente el desencanto hacia la acción política y financiera, el rechazo ante la dudosa moralidad de algunas personas e instituciones y un angustioso pesimismo sobre el posible resurgimiento de la situación. Lo que están diciendo en definitiva es que se ponen al lado del gobierno catalán para pedir que haya una financiación distinta para Cataluña y crear una situación distinta. Ya sabéis que la Iglesia Católica en Cataluña ha tenido un peso muy propio, al igual que la Iglesia Católica en España tiene otra tendencia totalmente distinta. Y entre ellos, pues bueno, no siempre ha habido un gran acorde. Las tensiones a todos los niveles, ellos también pondrán su cucharada, por supuesto. Y sigamos avanzando. Profecía de Isaías 17 del 1 al 3, la profecía sobre Damasco, que será un montón de ruinas. Siria utilizará armas químicas si hay invasión extranjera. Lo dejaron muy claro. Si esto sucede en Siria, ellos optarán por utilizar armas químicas. Casi nada, ¿eh? Pero claro, ¿queda todo en una amenaza? Bueno, ya iremos viendo más cosas. Rebeldes sirios acusan al régimen de trasladar armas químicas a las fronteras. Por tanto, ya dicen que hay un movimiento de esas armas químicas. ¿Qué sucedió en Irak? ¿Qué se buscaba? Armas químicas. Bueno, aquí ya dicen que están, por tanto, ya lo tienen bastante bien, ¿no? Cierra Turquía sus fronteras con Siria. La situación está afectando directamente a Turquía. Y Turquía se está posicionando totalmente contra el régimen de Al-Assad, antes aliados, ahora contrarios. Recordad el papel de Turquía en todo esto, y cómo alguien hace muchos años, un comentarista profético, ya hablaba sobre el papel de Turquía también en el tiempo del fin. Un tal Uriah Smith. Ban Ki-moon sobre Siria. Fracasamos con Srebrenica, no puede volver a pasar. ¿Recordáis lo que sucedió en la antigua Yugoslavia, no? No se hizo nada, cuando se actuó ya hubo unas masacres tremendas. Pues ahora dice que esto no puede volver a pasar, que hay que intervenir, pero Rusia y China siguen frenando esa intervención. Siria, Obama y Erdogan acuerdan acelerar la transición política en Siria. ¿Del lado de quién se ha puesto Turquía? De Estados Unidos. Es curioso, ¿eh? ¿Os dais cuenta el posicionamiento cómo ha ido cambiando con el paso de los años? Pues bien.
la situación sigue siendo cada vez más tensa. Y Obama autoriza el soporte a los rebeldes sirios. ¿A nivel de qué? Pues de todo lo que les haga falta. Teóricamente de armamento no, pero hay denuncias del gobierno sirio sobre países que están vendiendo armas o pasando armas precisamente a los rebeldes para que haya una gran confrontación o siga la lucha hasta saber dónde. Los rebeldes sirios bombardean un aeropuerto militar en Alepo, pues eso ha ido a peor y continuamente la situación, ya lo veis, más muertos por todas partes. Siria pone nervioso al vecino turco. El ejército de Ankara inicia unas maniobras en la frontera mientras los combates continúan en la ciudad norteña de Alepo y sus alrededores. Parece ser que los turcos se están preparando también para intervenir, por si acaso. Siria acusa a Turquía de jugar un papel fundamental en el apoyo a Al-Qaeda, porque a través de Turquía reciben ayuda los que están atacando al gobierno de Al-Assad. La tensión, ya lo veis cómo está. Estados Unidos culpa a China y Rusia de la renuncia de Kofi Annan como mediador de la ONU para Siria. Sabéis que este señor ya ha dicho, bueno, no se puede hacer nada, por tanto yo me voy. Veréis ahora unas declaraciones en vídeo, vamos a ver dos vídeos, uno de Televisión Española, otro extraído de TV3, del canal 324, y vais a ver una complementación de los dos. Primero vamos a ver el que es un poco más extenso. Adelante. El que responsabiliza al régimen, a los rebeldes y especialmente a los miembros del Consejo de Seguridad. No tengo intención de continuar mi misión una vez expire mi mandato a finales de agosto. Con estas palabras, Kofi Annan renuncia a su papel de mediador en el conflicto sirio. El enviado especial de la ONU y la Liga Árabe explica que la decisión se debe al fracaso de su plan de paz, del que culpa tanto al régimen de Assad como a los rebeldes, también a la comunidad internacional. La creciente militarización sobre el terreno y la falta de unidad en el Consejo de Seguridad me impiden desarrollar mi papel de forma efectiva. En un momento en que el pueblo sirio necesita que actuemos, lo que vemos en el Consejo de Seguridad son cruces de acusaciones y descalificaciones. Tanto la ONU como la Liga Árabe lamentan la marcha de Annan y buscan ya un sucesor. Ambos organismos alaban la labor del enviado especial para Siria, como también han hecho la Unión Europea, el Reino Unido, Francia, Rusia o el propio régimen sirio. Estados Unidos culpa de su renuncia a la postura mantenida por China y Rusia en el seno del Consejo. Pekín y Moscú han hecho valer su derecho a veto hasta en 3 ocasiones para bloquear resoluciones de condena y sanciones al régimen de Assad, aliado de ambas potencias. La renuncia de Annan es un duro revés a las aspiraciones de lograr una solución diplomática al conflicto. Ante el bloqueo en el Consejo, los países árabes llevarán hoy a la Asamblea General una resolución no vinculante de condena a la violencia en Siria. El texto, impulsado por Arabia Saudí, no incluye la exigencia de que Al-Assad abandone el poder. Mientras sobre el terreno continúa la violencia que deja más de 150 muertos en las últimas horas en Ya habéis visto que él dice de que tanto un bando como el otro ha hecho totalmente imposible su mediación para conseguir la paz, por eso él dice que lo deja estar. Pero habéis visto también cómo se acusa a China y Rusia, que hacen un bloque conjunto para que no se intervenga militarmente en esa zona. Recordad la profecía de Daniel 11, cómo hablaba de que estos dos grandes poderes irían juntos al final del tiempo, y así está siendo. Ahora vais a ver el otro vídeo, muy cortito, que está en catalán, pero se ha subtitulado al español, para que veáis la importancia de unas palabras que él mismo dice. Vamos a ver esto. Com de l'incompliment del règim de totes les seves promeses, i ha fet un auguri tenebrós. Es imposible para mí o para nadie conseguir que el gobierno de Siria, especialmente, pero también la oposición, hagan los pasos necesarios para iniciar un proceso político. Si os habéis fijado, dice de que es imposible para nadie, o sea, de que no tiene solución. No hay posible cuestión de mediación al respecto política, por tanto solo queda una salida.
Es cuestión de que ahora se entiendan entre China y Rusia y los aliados, o no se entiendan, con la cual cosa el conflicto ya veis que prácticamente está servido, ¿no? Pues bien, saltemos a la otra profecía tan conectada también a todo esto, como es Daniel 11 del 40 al 45, que nos habla de todo lo que está sucediendo en Medio Oriente y de lo que aún debe terminar de acontecer allí y que ya estamos viviendo. El escudo de Estados Unidos, una muralla para China. China expresa su preocupación por los planes de Estados Unidos de desestabilizar el equilibrio militar en Asia con su sistema antimisiles. Sabéis, antes hemos leído una noticia del gobierno de España que estaba preocupado por los países del norte de África. Pues bien, en ese artículo hablaba también de que como Estados Unidos está poniendo una especial atención a Medio Oriente y a Asia, entonces España tiene que hacer algo especial también, por si acaso, con su propio terreno, ¿no? Y aquí ya veis, una vez más, la tensión, ¿con quién es? Con China. Las profecías están yendo de lleno hacia su objetivo, ¿eh? Se van a cumplir. Estados Unidos aspira a dominar Asia, pero claro, eso a los gigantes asiáticos como China e India no les hace ninguna gracia, ¿no? Dice que se actuará para evitar nuevos ataques. Pérez afirma que Irán está en guerra abierta con Israel. Esto es interesante porque vais a ver una serie de declaraciones del gobierno israelita donde se están posicionando ya prácticamente en que hay esa guerra abierta ya entre Irán y ¿quién más? Israel. ¿Y qué implica todo esto? Pues bien, ya os lo podéis imaginar, ¿no? Nos implica a todos. Y ahora vamos a ver aquí otra. Israel podría atacar Irán si las sanciones no detienen sus avances. Ya tienen claro, dicen ellos, de que lo van a hacer, aunque puedan tener sus consecuencias. Mirad, asimismo ha añadido que los acontecimientos que han tenido lugar en el marco de la primavera árabe han hecho que el movimiento social avance lentamente hacia el verano islámico, por lo que ha arguido que llegado el momento, Israel depende de sí mismo. ¿Os dais cuenta de cómo ellos están diciendo que la primavera árabe hará que se islamice aún más fuertemente el mundo de Medio Oriente y en consecuencia Israel tendrá que actuar sí o sí? Pues esto quiere decir un conflicto bélico, no quiere decir otra cosa, ¿eh? Sigamos viendo más cositas. El atentado que hubo contra un autobús turístico en Burgas, en Bulgaria, nos dice: Irán acusa a Israel de orquestar el atentado de Bulgaria. Recordemos que la otra conferencia mostramos cómo Israel acusaba a Irán de ese atentado. Ahora ellos dicen pues que es un atentado de falsa bandera, o sea, provocado por Israel mismo para poder hacerlo después algo. Y así estamos en este jueguecito de acusaciones y que cada vez todo va provocando mucha más tensión. Irán aumenta su capacidad para el enriquecimiento de uranio. Pues claro, más tensión aún, ¿cómo no? Hamás y Egipto certifican su acercamiento con la suavización de las restricciones fronterizas. Mirad lo que sucede. ¿Qué ha pasado en Egipto? Han ganado los islamistas, moderados dicen, pero han ganado islamistas. ¿Y qué están haciendo? Acercar su postura con Hamás, que es la resistencia islámica, de resistencia, ¿dónde? En la Franja de Gaza, en Israel. Por tanto, hay un apoyo a la causa palestina contra Israel. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Egipto apoya directamente a esta gente y Israel, ¿qué va a hacer? Pues ya nos lo podemos pensar, ¿no? En fin, sigamos. Estados Unidos tiembla de miedo. Israel atacaría por sorpresa y por su cuenta a Irán. Los países del Golfo Pérsico piden a su vez a Washington que Estados Unidos sea el primero en atacar a la República Islámica. Ellos mismos, esos países del Golfo Pérsico, piden que sea Estados Unidos el que ataque primero, que no lo haga Israel, porque si lo hace Israel es, bueno, ya os lo podéis imaginar, precisamente el mundo islámico, a quien tiene entre ceja y ceja, parte de Estados Unidos, ¿a quién es? A Israel. Pues lo que se puede llegar a desencadenar, ya os lo podéis imaginar, ¿no? Yo creo que ni nos lo imaginamos, la verdad. Irán dice que se toma muy en serio las amenazas de Estados Unidos. Por tanto, sigue haciendo todo lo que haga falta, por si acaso.
Putin dice que el objetivo de la nueva ley sobre ONGs es proteger a Rusia de la influencia extranjera. ¿Qué está diciendo Putin? ¿Ahora se pone con las ONGs? ¿Por qué? Recordad que hemos hablado más de una vez de ese papel que a veces es tanto extraño, confuso, no sé qué palabra hacer servir, sobre las ONGs, y que ya vimos como se ha acusado desde distintos lugares que las ONGs no solo sirven para ayuda humanitaria, sino que además están siendo utilizados por ciertos gobiernos o ciertas entidades, o llamadle como queráis, para espionaje, para provocar insurgencias, para provocar lo que sea. Pues bien, Putin, como no se fía de esas ONGs, que son agentes extranjeros, actuando en sus zonas, por lo que pueda ser, pues ha implantado ahora una serie de cuestiones para evitar que esta gente pueda afectar las cuestiones de su gobierno. Ya veis que la tensión está por todas partes. Es que el mundo está colgando de un hilo. Israel-Irán, expertos israelíes cifran en alrededor de 200 los civiles que morirían en una guerra contra Irán y Hezbollah. Mirad hasta qué punto está ya la cuestión en la cual ellos mismos, los israelíes, ya dicen que en caso de confrontación de los israelíes van a morir 200 civiles. Lo están calculando ya, parece ser todo, ¿no? Todo esto, ¿qué está haciendo? ¿Qué está provocando? Pues ya os lo podéis imaginar. El portaaviones Eisenhower entra en el Golfo Pérsico. El estrecho de Hormuz es el lugar donde hay tanta tensión militar, naval y de tantas cosas. Pues bien, un portaaviones más que se va para allá. Netanyahu, decidido a atacar Irán, acepta ser el responsable de las consecuencias. Noticia también de hoy. Si ellos mismos asumen que van a atacar y que asumen las consecuencias también. Realmente la situación, parece que nos vamos distrayendo con todo, ¿no? Pero realmente la situación es de una tensión tremenda en la cual pueden caer millones de personas por todos lados. Estados Unidos, Israel, Vaticano. ¿Hay alguna conexión en todo esto? Mitt Romney apoya a Israel si es necesario atacar a Irán. ¿Sabéis? El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, el señor Mormón, está haciendo algo, está haciendo una gira por Israel pidiendo el dinero de Israel, de los judíos de Israel, porque son la clave para ganar unas elecciones. Obama lo consiguió a través también de hacer algo parecido, pues ahora lo hace Mitt Romney. Y claro, Mitt Romney está atacando continuamente todo lo que Obama dice y que no actúa con contundencia en Medio Oriente y que esto no puede ser, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, ya veis, él dice que si es necesario apoyarán a Israel en este ataque. Pero mirad, más cosas. Romney sobre Irán, Estados Unidos e Israel tienen los mismos enemigos. Pero fijaos en la frase, sobre todo, Jerusalén es la capital de Israel. Y esto lo ha dicho Mitt Romney. Jerusalén es la capital de Israel. ¿Cuál es la capital de Israel? Tel Aviv. ¿Por qué él dice que es Jerusalén? Porque aunque todo el mundo sabe que Tel Aviv es el centro a nivel teóricamente de la diplomacia, etcétera, etcétera, en verdad, para un judío, la capital de Israel sigue siendo Jerusalén. Y ya sabéis que los mormones se dicen ser la herencia de la tribu perdida de Israel, ¿vale? Con la cual cosa se están vinculando plenamente, ¿a quién? A ellos. Y esto tiene unas grandes connotaciones. Ya sabéis que el fundador de los mormones fue un masón, y la masonería va vinculada plenamente ¿a dónde? Al mundo judío, por detrás y arriba de todo. Pues bien, las cosas van saliendo también por sí solas, no hace falta inventar nada. Pero si él dice que, o califica a Jerusalén como la capital de Israel, desde luego eso no ha sentado nada bien, ya os podéis imaginar a quién, ¿no? A todos los pro-palestinos, etcétera, etcétera.
Pero él con esto ha dado un matiz religioso importantísimo al hecho, queriendo decir de que Israel son los dueños de esa tierra, sí o sí, y que los palestinos allí magro lo van a tener, ¿eh? Pues bien, sigamos avanzando y veremos también cómo Romney, Estados Unidos tiene el deber sagrado de impedir la amenaza que Irán representa para Israel. ¿Os dais cuenta ahora que lo está conectando a un deber sagrado? ¿Por qué? Porque Estados Unidos apoya oficialmente que haya un Israel. ¿Por qué? Porque hay una connotación religiosa detrás de todo esto. Israel, el pueblo elegido por Dios, para siempre. Pues bien, Mitt Romney está apoyando ese concepto a tal punto que dice que es un deber sagrado, que Estados Unidos está para ayudar a todo esto. ¿Os dais cuenta de la importancia religiosa a través de un líder político que puede llegar a ser el presidente de Estados Unidos? Es tremendo, ¿eh? Pero ¿quién está interesado en todo esto? Bueno, aquí vais a ver algo interesante. Israel, distrito electoral. El magnate Adelson arropa al candidato Romney en su visita a Jerusalén. ¿Quién es Adelson? ¿Lo recordáis? Adelson es el señor de Las Vegas que ha estado por España para hacer también Eurovegas, en Madrid o Barcelona. Aún está la cuestión así en el aire, ¿no? En cualquier de estos dos lugares puede caer la fortuna, entre comillas, y nunca mejor dicho, ¿no? Fortuna. Pues bien, este señor es el que le da más respaldo económico a Mitt Romney en su campaña electoral. ¿Y esto qué quiere decir? Pues lógicamente los votantes judíos se concentran en Estados Unidos, en estados que suelen inclinar el resultado. Romney dijo que Jerusalén es la capital israelí, pese a que Estados Unidos no la reconoce. Oficialmente no la reconoce. Pero ya veis, las palabras de Mitt Romney es que sí. Y con todo esto, mirad qué más ha hecho Romney. Bueno, primero dice que los palestinos son menos ricos por motivos culturales. Culturales quiere decir, ¿qué más? ¿Cuál es la base de esta cultura en contraposición a la israelita? Religiosa. Esa cultura está basada en el Islam, la otra cultura está basada teóricamente en el mundo de la creencia judía, aunque haya muchos que no crean de israelitas, ¿no? Que sean ateos o cualquier otra cosa. También hay algunos palestinos que son cristianos, pero básicamente se dividen así. Pues esto tampoco ha sentado nada bien. Pero mirad ahora a un otro detalle interesante. ¿Conocéis a Lech Walesa? ¿Os acordáis de él? Lo hemos hablado tantas veces también en las conferencias. Última parada de la gira. Mitt Romney fue ayer recibido calurosamente en Gdańsk, Polonia, por Lech Walesa, histórico exdirigente del sindicato Solidarność e icono de la lucha contra el comunismo. Solidaridad, le decíamos aquí a su sindicato, ¿no? ¿Y quién estuvo trabajando, o mejor dicho, para quién estuvo trabajando Lech Walesa? Para el Vaticano. Gracias a las funciones de Lech Walesa y Solidaridad, se hizo caer el comunismo en las repúblicas soviéticas. ¿Y qué pasó? El comunismo se fue al garete. Automáticamente se desmembra la URSS, pasa a ser Rusia y repúblicas exsoviéticas. ¿Por qué ha ido este señor a ver a Lech Walesa? Pues porque Lech Walesa, en el fondo, lo que está representando es el tumbar a un poder muy superior a su alrededor, vinculado él, ¿a quién? Al catolicismo en frente de sus enemigos. Pues Mitt Romney lo que ha hecho es, en última instancia, ir a visitar a Lech Walesa. ¿Os dais cuenta de la conjunción Estados Unidos, Israel, Vaticano? Pues las profecías ya nos hablaban de esto. Eso no debería sorprendernos. Pero lo que sí nos sorprende es ver que estamos viviendo esto en nuestros días. Profecías absolutas. La foto para la historia, vamos. Ah, mirad qué cosa.
en la carta del juego Illuminati New World Order aparece precisamente Las Vegas. Curioso, ¿eh? Pues ya sabemos lo que hay detrás de todo esto. La gran corporación. Y hablando también de algo respecto a lo que es el nuevo orden mundial, una noticia que nos dice: Mercosur cambia orden geoeconómico mundial. Venezuela ya es miembro de Mercosur y esto supone un cambio significativo en el nuevo orden geoeconómico mundial. ¿No suena nuevo orden mundial, en definitiva? Esto, que parece tan... dices, bueno, que está bien, ¿no? Mira, se unen todos para ir económicamente mejor en sus mercados, etcétera. Claro, no todo el mundo les sienta bien. Y por su parte, en lo que ahora está aconteciendo es que Latinoamérica se está dividiendo en dos grupos, unos que apoyan lo que es Occidente, por decirlo de algún modo, Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera, la economía occidental, y otros que se están poniendo del lado de ¿quién? Apoyo entre ellos, pero acompañados ¿por quién? Por economías como la rusa y la china. ¿Qué creéis que va a llevar esto a Latinoamérica? Ya os lo podéis imaginar también, ¿no? Pero esto son las connotaciones para un nuevo orden mundial. Y hablemos un poco sobre el Vaticano. Mirad qué noticias vamos a ver casi seguidas y todas vinculadas prácticamente a lo mismo. Videla dijo que la Iglesia argentina sabía del asesinato de desaparecidos. El exdictador argentino Jorge Videla, que cumple condenas por crímenes de lesa humanidad, dijo que durante la dictadura de 1976 a 1983 informó a altos representantes de la Iglesia Católica sobre el asesinato de desaparecidos en una entrevista con la revista El Sur divulgada este domingo. Y claro, y se está diciendo de que, bueno, ellos lo sabían y no hicieron nada. Por tanto, una connotación teórica de ayuda o de permisividad entre una dictadura y el Vaticano. Videla, la Iglesia nos asesoró cómo manejar el tema de los desaparecidos, incluso además asesorando. Pues bueno, sigamos, que esto no es todo. Diputado del partido de Piñera salpicado con el escándalo. FBI, prensa y el Vaticano colaboraron con Pinochet. Toma, ahora estamos hablando de la dictadura chilena. Documentos inéditos muestran que la dictadura chilena operó en diferentes países, utilizó a periodistas y se contactó directamente con el Vaticano para callar las denuncias de la iglesia local. La iglesia local parece ser que tenían unas denuncias al respecto de lo que hacía Pinochet. Había gente honrada entre el clero, gracias a Dios. Pero desde el Vaticano las cosas pim pam, su mano derecha por aquí, su mano izquierda por allá. Tremendo, tremendo. Pero atención, vamos a más. Un historiador revela las simpatías de la Santa Sede por Franco en 1936. Otra dictadura, más Vaticano. El valenciano Vicente Cárcel desvela un documento secreto donde el futuro Papa Pío XII muestra su proximidad con los defensores del orden y la civilización cristiana, pese a la neutralidad oficial del Vaticano. Pues bien, la historia del Vaticano, ya veis que no es que ha tenido una mala racha o ha tenido alguna cosa que no y que hay que limpiar, es que toda su historia desde sus inicios ha sido siempre la misma. ¿Sabéis? Es triste que personas católicas de muy sincera creencia ignoran la historia de su propia iglesia. Ojalá buscaran datos históricos, sencillamente datos históricos, para darse cuenta de que si eso es iglesia de Dios, pues ¿qué debe ser la iglesia ya de Satanás? Pues bien, la profecía bíblica era muy clara. La gran Babilonia, madre de las rameras, esto era la Santa Sede. Y así ha sido toda la historia, y seguirá siéndolo hasta el final, porque ahora simulan que no, pero Roma no cambia. Tiempo al tiempo, porque el tiempo se nos está terminando, y veremos una vez más cómo ellos no se van a quedar quietos, ¿no?, contra el pueblo de Dios, una vez más. El Vaticano intenta beatificar por error a un republicano de Tarragona, en Cataluña. Esta sí que es buena. Los dos hombres compartían nombre, apellidos, lugar de nacimiento y tuvieron vidas paralelas, pero uno fue herrero y el otro cura, del mismo municipio de Santa Bárbara.
y resulta de que reciben una llamada del Vaticano, una señora de la familia, diciendo que, bueno, que quieren hacer eso con este señor. Y ella dice, ¿cómo? Se creía que era una broma, colgó el teléfono, luego, ¿qué pasó? Después de varias insistencias, el propio párroco, el musén, el cura del pueblo, tuvo que ir a contactar con ellos que sí, que quieren hacer de vuestro antepasado o de vuestro pariente tal cosa. Y ellos dijeron, ¿qué dices? Pero si era republicano. Y luego vieron que verdaderamente había otra persona que se llamaba como él, del mismo pueblo, pero que era el cura. Y claro, uno teóricamente era de un bando y otro de otro. Mirad qué cosas, resulta que se ve que a los republicanos no se les puede beatificar para nada, eran los malos de la película, entonces claro, solo se podía beatificar los del otro bando. Lo curioso es que esta señora ha dicho y ha alegado todas las pruebas necesarias para demostrar que no me lo beatifiquen, que este no era muy buen hombre, era un santo. Incluso hizo, cuando vino Franco a ese lugar, el andamio donde la gente iba a poder ver bueno, pues bien. Curiosamente ella alegó todo esto. Yo me pregunto, si esta señora les hubiese seguido la corriente y una vez lo beatifican, dice, era republicano, a ver qué pasa. Bueno, no lo ha hecho, pero la verdad es que ya veis hasta qué punto las tonterías de llevar a alguien al cielo por intereses de un propio clero, sí está muerto, y hasta la segunda venida de Jesús no va a recibir su paga, sea la que sea. Pero bien, esas son las cosas extrañas de esa creencia que apoya la inmortalidad del alma, ¿no? En fin, sin comentarios ya más. El Papa desea que los Juegos Olímpicos sean una experiencia de hermandad entre los pueblos. Ya sabéis cómo se iniciaron los Juegos Olímpicos modernos, ¿no? ¿Sabéis que fue precisamente un masón el que hizo los Juegos Olímpicos modernos? Bueno, normalmente cuando los masones hacen algo, a nivel así, a esta escala tan ya popular y grande, suele ser por un objetivo, no suele ser por hacer una gracia y ya está, ¿no? Pues bien, mirad qué sucedió en estos Juegos Olímpicos en la apertura en Londres. Veremos que, solo, 4 instantáneas, para que veamos cómo hubo una serie de simbolismos y una serie de cosas que muy normales no son. ¿Veis los focos? ¿Qué forma tienen los focos? Piramidal. ¿Partida en el medio? No, un poco más arriba. Pero al final de todo, además, con otra luz en la cúspide de esa pirámide. Bueno, puede ser una casualidad, ¿no? Pero es que no sé si os dais cuenta cómo también entre estos focos de luz en forma triangular hay también unas formas piramidales. ¿Os dais cuenta? Que no tienen luz. Bien, será una casualidad. Luego podríamos hablar de los movimientos que hacían estos señores, estos gestos, que también tienen una simbología de gestos masones. Pero bien, eso ya es otra historia más. Esto también apareció, no sé si recordáis que cuando el Papa vino a España, también apareció un árbol, ¿verdad? Yo no sé si es una acacia o no, pero bien, una vez más, un extraño simbolismo, ¿no? Y yo no sé si aquí os dais cuenta de un detalle también, en medio de este aro que parece como de fuego, ¿qué hay en medio? Ya veis que todo alrededor hay una serie de rayitas puestas por el suelo, pero mirad qué hay en el círculo, en la mitad de la derecha. ¿No veis una estrella aquí? De 5 puntas. Pues bien, ¿qué pintaba esto aquí? Bueno, era una casualidad de los trazos. Bien. Aquí veis otra panorámica distinta del estadio. Y por si fuera poco, aparte de estas cosas que aparecen aquí, tipo Queen, mirad que también surgió de aquí. ¿No suena esta figura algo parecido a cosas como Harry Potter? Sí, desde luego una cosa muy buena bíblica no es, muy santa no, Pero mirad ahora también algo. Roger Federer. ¿Qué camiseta llevaba tan curiosa este tenista tan conocido que está precisamente jugando allí? Una pirámide iluminada. Pero mirad cómo en una de las ampliaciones que tuvo el juego IMBO aparecía precisamente también en un juego de tenis
pues un tenista con un triangulito aquí. Si no queda bastante clara esta imagen, es un vídeo que dura, no sé si es 1 minuto y pico o 2 y pico, donde se ve a Federer haciendo unos toques con su raqueta, con esta camiseta puesta. Aquí lo veis incluso en un plano más cercano, ¿no? Pues bien, esto no sucedió en el juego este de que están haciendo ahora en Londres, pero sí unos meses antes. Pero ya veis la propaganda oficial aquí al lado de los Juegos Olímpicos de 2012. Yo no sé si a estos señores los suben ellos o una vez están arriba se ponen donde no se deben poner, o quizás se ponen esto y no saben ni lo que llevan, no lo sé. Pero desde luego curioso resulta, ¿verdad? Noticia de Zenit, Siria. Afirma el arzobispo maronita de Damasco, es un apocalipsis, esperamos la resurrección. Ven tan mal la situación en Siria que dicen que es un apocalipsis. Yo no diría un apocalipsis, yo diría otro texto del cual hemos venido mostrando, ¿no? El texto de Isaías, ¿verdad? Que tantas veces estamos hablando. Desobedecer una ley injusta es un imperativo moral. Esta entrevista al arzobispo de San Juan de Puerto Rico sobre la norma HHS no tiene desperdicio. Os la leería toda, pero vamos bastante justos de tiempo. Os la iré pasando poco a poco, pero es básicamente para deciros de que se pide que haya una desobediencia civil por los métodos que se quiere inculcar desde ciertos gobiernos sobre el sistema de anticonceptivos. Están llamando a que hay que obedecer a Dios por encima de todo. ¿Y eso es malo? No, eso es bíblico, ¿no? Cuando hay que decidir entre Dios y los hombres, las cosas de Dios primero. Pero a través de la moral, lo que están haciendo es, además, crear unos vínculos de unión tremendos con los protestantes, que también están pidiendo lo mismo. Si nos estamos dando cuenta, en el fondo se está hablando del apoyo a la familia, y el apoyo a la familia, ¿qué nos lleva en consecuencia? La moralidad. ¿Y qué más? El domingo, aunque aquí no lo diga, pero es obvio. Todas las situaciones están llevando precisamente esa unidad. El Papa recuerda a los españoles que pasan momentos difíciles, démosle las gracias, porque se acuerda de nosotros. Y antes os decía, ¿veis esa imagen de los lingotes de oro? Pues ojalá hiciese un leve donativo de todos esos oros que ellos tienen para ayudarnos a nosotros y a tantos lugares del mundo, que pronto se terminarían todos los problemas económicos de este planeta. Pero bien, ya se acuerda de nosotros, es suficiente. Desafíos de la vida religiosa en la nueva evangelización. Entrevista a la superiora general de las religiosas de María Inmaculada. Hemos hablado de la nueva evangelización más de una vez. Mirad que ya nos dicen ellos directamente. La nueva evangelización ha nacido con un énfasis pastoral. ¿Sobre dónde? Sobre Europa. ¿Cómo hacer esa pastoral en el viejo continente? El interrogador ya sabe para qué se ha hecho la nueva evangelización. Hay que cambiar el panorama de Europa. Se ha pasado de ser muy católicos, muy cristianos, a ser todo lo contrario. Eso hay que revertirlo, no puede seguir así. Ya sabéis que también la nueva evangelización va a afectar a otros lugares como Latinoamérica. Están trabajando también en ello de lleno. Pues bien, ya veremos todo lo que ellos van terminando de hacer. Y hablemos un poco sobre control. Cuidado con lo que escribes, te vigilan. Y ahora resulta que a través de los que tú escribas en Twitter, pues van a hacer estudios sobre tu personalidad para saber si tienes unas tendencias un poco oscuras. Por tanto, fichado a todos los niveles estarás. Tus rasgos de carácter, tu forma de escribir lo contemplan. Si pones unos puntos suspensivos, si dices ciertas cosas, pues bien, antes te ponían un espía detrás para saber qué pensabas, ahora no hace falta, ya se lo dices tú. ¿Entendéis? La policía de Nueva York se alía con Microsoft para implementar un sistema de vigilancia. Claro, esto es dinero para Microsoft, evidentemente. Pero todo esto dicen que les permitirá realizar el seguimiento de delincuentes y sospechosos. Todas las cámaras de la ciudad conectadas, con datos además informáticos,
pero que claro, que todo esto recuerda a la película Minority Report de Steven Spielberg, que ya sabemos dónde está puesto, ¿no? Pues bien, ya veis que lo que parece un futuro lejano se está cerniendo sobre nosotros de un modo impresionante. Otra carta del juego de Imbo. Tú estás delante de una pantalla de ordenador y ¡pam!, ya te han pillado. Tú les estás dando los datos, ya te tienen controlado, ¿entendéis? Comprar y vender. La foto es bastante explícita. ¿Veis esta mujer con un móvil en la mano poniéndolo encarado a un precio? Apocalipsis 13:17 nos decía: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aún no hemos hablado sobre el 666, pero vamos dando detalles cada vez más de la implicación que eso tiene, que va mucho más allá de lo que en un principio se podía llegar a pensar en el mundo cristiano. El gasto en compras vía móvil en Europa se multiplicará por 11 en los próximos 5 años. Si tú vas pagando con móvil, ¿vas a llevar dinero en el bolsillo? Por tanto, ¿a qué nos está llevando esto? Al dinero electrónico. Sigamos viendo más cosas. El Banco Mundial advierte sobre el éxito de los pagos móviles en África. Hay tantos pagos ya que se hacen, sobre todo en Kenia, que ya, bueno, ven que esto va a ser lo habitual y lo que se va a repartir por todas partes. Lo que pasa es que se temen ciertas cosas, y aquí lo advierten, pero ya veis la tendencia a pagar con móviles. El móvil, la gran estrella de las compras online. Una vez más, tú pones allí lo que quieres, ¡pam!, ya recibes la compra. Y pagas a través de este sistema, tú ya no vas con billetitos ni moneditas. Acordaos que dijimos que el dinero en metálico va a desaparecer para el control absoluto de la población, y luego para poder acceder a ese dinero electrónico deberás pasar por un cierto aro, y ese cierto aro tiene una gran implicación con esto que veis aquí, la ley dominical, la ley de vigencia de guardar el domingo como día absoluto de reposo. Y como digas que el sábado es el día de Dios y que tú no estás de acuerdo con esas medidas y a ti te pongan problemas, ¿qué va a pasar? No podrás acceder a tu dinero. Bien, ya sabéis que de eso hemos hablado muchísimas veces. El proyecto para limitar el trabajo los fines de semana está a un paso de convertirse en ley. El cambio de la actual normativa, que ya cuenta con aprobación del Senado, ahora fue avalado por la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. Dicen que los empresarios argentinos pueden dar cátedra en el mundo a la hora de hablar de crisis, capear temporales o adaptarse a los cambios de contexto. Cuando no es el dólar, es la inflación, y cuando el impacto no llega desde el entorno político o económico, los nubarrones provienen de otro frente. En este contexto, una nueva iniciativa que busca modificar el régimen laboral vigente en materia de descansos y compensaciones durante los fines de semana avanza paso a paso, firme en el Congreso. Y con todo esto, automáticamente, ¿qué se suscita? Pues bueno, que haya gente que empiece a estar más o menos a favor o en contra. Ahí hay una polémica y una tendencia marcada. Pues bien, mirad ahora. Los fines de semana son para descansar. El trabajador tiene derecho a disfrutar del descanso dominical, que tiene que ver con actividades culturales, familiares, de esparcimiento. Y por si no fuera poco, mirad esta: en defensa de la familia, la libertad religiosa y el descanso, ¿de qué día? Dominical, del domingo. Organizaciones cristianas piden proteger el domingo como día festivo. Y bien, esto ya no nos sorprende, ¿verdad? Cada vez estamos viendo más y más cómo esto está apretando. Ante las quejas que esta medida ha suscitado en la sociedad madrileña y española, las autoridades objetan que no es una medida coercitiva, que a nadie se le obliga a abrir en domingo, sino que es voluntario, y que va a crear un importante número de puestos de trabajo tan necesarios ante la crisis actual. ¿Recordáis la entrevista que pasamos la última vez sobre Rouco Varela, diciendo que precisamente por esto que no se puede tolerar y que hay que legislar para que el domingo sea el día de reposo absoluto? Pues ya veis cómo van las cosas. Y atención a lo que ahora vais a ver sobre libertad religiosa. Vamos a ver unas pocas noticias, pero vais a ver una que, bueno, ahora lo comentaremos.
Estados Unidos denuncia la represión religiosa y el creciente antisemitismo en el mundo. Atención a lo que estáis leyendo. Estados Unidos denuncia la represión religiosa y hemos mostrado nosotros cómo en California y en otros lugares ellos mismos están sacando unas leyes restrictivas sobre libertad religiosa. No puedes dar ni estudios bíblicos ni en tu casa, bajo sanciones económicas. Pues bien, ellos, en cambio, denuncian una represión religiosa por otros lugares, por otros países. Pero atención, porque además añaden, y el creciente antisemitismo en el mundo. ¿Está bien utilizada la palabra antisemita aquí? ¿Antisemitismo? Debería decir otra palabra, pero no antisemitismo. Cuando dicen antisemitismo, automáticamente ¿a qué lo relacionamos? Al pueblo judío, ¿verdad? ¿Y el mundo musulmán qué son? Básicamente, ¿no son de origen semita? Sí, son de origen semita, proceden de Abraham también, de una madre que fue Agar, egipcia. Así salieron los árabes, que terminaron ahora prácticamente siendo todos musulmanes. Pero no solo los judíos, que salieron de Isaac, también hijo de Abraham, pero de la madre Sara. Entonces, esa palabra está siendo muy tendenciosa, porque está marcando como si los semitas, los elegidos solo, son, ¿quién? Judíos, y los otros no son ni semitas. No, esto no es así. Hay que remarcar las diferencias. Nos están haciendo entrar en nuestra mente palabras con significados que no se corresponden. El día que podamos hablar precisamente sobre el tema de los judíos en el tiempo del fin y hagamos ese repaso histórico, nos daremos cuenta de muchas cosas que ahora, a nivel popular, nos están pasando totalmente desapercibidas, ¿no? La historia tiene un gran qué que decirnos. Pero desde luego, lo que ahora se está remarcando y apoyando esto es, cuidado porque se está presionando al mundo judío. Esto es lo que ellos nos quieren decir. Ya veis cómo Estados Unidos y el mundo judío, una vez más, unidos. Y atención a lo que ahora vais a ver aquí. Aquí lo veis en inglés. Hay un vídeo incluso de una discusión que hubo. Esto es en Estados Unidos. Ya veis que es cuestión de un parlamento. La crítica de cualquier religión podía ser penalizada. ¿Sabéis lo que esto va a implicar? Como todo esto se tire adelante, hubo toda una discusión interesante de seguir aquí y una salida por los cerros de Úbeda. Quiere decir que dentro de poco, como todo esto se vaya aprobando, no podréis decir que el papado, el Vaticano, es la bestia de Apocalipsis, que es la gran Babilonia, la gran ramera. No podréis decir que hay un protestantismo apóstata que se ha apartado de la verdad bíblica. No podréis denunciar las cosas que se están haciendo también a través de las sociedades secretas y la masonería para llevar ese nuevo orden mundial vinculado al Vaticano. Tendréis que callaros, porque de lo contrario vais a ser sancionados. Y aunque queráis y podáis demostrar todo lo que decís con la Biblia en la mano y la historia, deberéis callar, al menos que queráis obedecer a Dios antes que a los hombres. Nunca mejor dicho. Y si esto os parece ciencia ficción, sería bueno que hiciésemos un repaso a la historia de la Iglesia llamada católica, para que nos diésemos cuenta cómo llegó a actuar en el pasado contra quienes divergían de lo que ellos decían. Pero no han sido los únicos. Sabéis que los protestantes también tomaron represalias luego contra los católicos, tampoco hicieron de santos. Lo que ahora vais a ver, cuando veáis esas imágenes, creo que os vais a quedar con una sensación como mínimo extraña. Luego lo vamos a comentar. Iglesia Católica Ortodoxa, ahora no estamos hablando de católica romana, sino católica ortodoxa, enciende la persecución en contra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Ucrania. Estamos hablando de Ucrania. Los miembros de la Iglesia Ortodoxa en Sebastopol, Ucrania, en un esfuerzo por detener a la comunidad adventista en la difusión del mensaje de los tres ángeles, de Apocalipsis 14,
entró en la tienda de la comunidad, llamando a la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día una secta, mediante la destrucción de los libros que estaban en exhibición hasta lanzar agua bendita en los libros y romper la tienda de campaña mientras gritaban que iban a destruir la Iglesia Adventista sin compasión. Recordad estos textos que luego veremos. Vamos a entrar, antes de pasar los textos, a este vídeo. Да воскресне Бог распознаться в Россию, и доведет до Твоего Его, яко исчезает дымный свет, яко тает воска Ты огня, яко насадит ветры, от ненавидящих Бога, и знамением Христовым предупреждал воскресне Бог, распознаться в Россию, и доведет до Твоего Бога, знаменующим секретным знамением, во имя Отца и Дела Всего. Если еще раз посмотрите на это место, следующий разговор будет Значит, разрешение от нашей общины, что вы должны иметь право свои разрешения от нашей общины. У вас на православное право да. У нас есть право, мы православная община. Есть мусульмане и православная община. У нас есть разрешение от мусульман, от мусульманской общины, от нашей общины. Поэтому собираем уносим все уносим. Если вас больше здесь нет, дальше, вали сюда. Следующий раз разговор будет Поймите правильно. Да все он сфотографировал, это все нормально. Ты выключил, да? Хорошо, прекрасно было. Не придумаешь, да. Да. Аллилуйя. Аллилуйя, за Христа пострадали. Не жалко. Не, нормально. Надо было хорошо. Я думала, у них только молодой светил. А сколько злости, вы заметили? Сколько злости. Главное, что сняли. Это христиане. Тамара была права. Виталий. Да не слушай, я организовала. Все хорошо. Старательно. Это нормально. Виталик, тебя слили. Bien, no sé si estas imágenes os han impactado, pero a mí me ha recordado la época más oscura de la Iglesia, cuando todo aquel que no hacía o decía lo que a ellos les interesaba pasabas a ser un hereje y terminaban realmente mal.
Aquí parece ser que solo se han conformado en tirarles agua a la cara, agua a los libros, pegarle una... Bueno, ya veis lo que han hecho con todo el material que ellos llevaban. Y no ha pasado de más. Pero habéis visto que iban con sus símbolos solares incluso, en esos estandartes, que es a quien en el fondo ellos reverencian, a Satanás. Y ya veis lo que hicieron con esta pobre gente. Yo admiro la reacción que ellos han tenido. No sé si era el pastor de ellos o era sencillamente alguien de la iglesia, lo habéis visto, aún sonriendo allí, aguantando el tipo, al igual que las señoras, aguantando todo lo que le decían estos señores. ¿Realmente estamos preparados para recibir estas confrontaciones en breve? Yo admiro cómo ellos han respondido a esa agresión, porque a veces lo primero que uno puede llegar a hacer es liarse a tortas, ¿verdad? Quizás es eso el primer sentimiento que nos puede llegar a venir y hemos de pensar, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque si lo supieran, desde luego, otra cosa harían, ¿eh? Pero démonos cuenta de la importancia de que nosotros sepamos refrenarnos, y eso solo se puede hacer recibiendo el Espíritu Santo, porque de lo contrario lo más fácil es que vayas a tortas con el primero. Que bien, son muchos, tampoco podrías hacer mucha cosa, a menos que seas quién sabe quién, ¿no? Pero bien, esa es la tendencia humana de devolver el mal por mal, para hacer justicia, ¿no? Ser un poco Rambos, ¿no? Pero bien, el cristiano no funciona así, y creo que la actitud de ellos ha sido realmente ejemplar. Pero a mí esto me ha hecho pensar cuando yo era niño, al poco tiempo de estar en la iglesia adventista, al entrar, era época franquista, recuerdo que un viernes por la noche, al ir a hacer el culto de adoración en viernes por la noche, encontrarnos una pintada en la pared, justo en la puerta de entrada, decía, os mataremos. Y recuerdo cómo, por ejemplo, pastores adventistas de la época contaban, cuando ellos estaban haciendo el servicio militar, que era obligatorio, cómo por guardar el sábado les partían el CEM, el fusil en la espalda, y cómo les hacían las 1001 por todas partes. Y no solo a ellos, sino incluso a estudiantes que tenían exámenes en sábado, los problemas que eso había. Bien, eran épocas difíciles, pero esto que vivimos hace años se va a repetir, pero se va a repetir aún como mucho más de lo que nos podemos llegar a imaginar. Estamos advertidos por el espíritu de profecía que va a ser la peor persecución religiosa de la historia. Esa alianza entre católicos y protestantes que ya están trabajando y hemos ido mostrando aquí a base de noticias y noticias y más noticias, va a dar sus frutos, ese ecumenismo. Y ese domingo como día de reposo para todos va a marcar una pauta contra los que dicen que ni hay inmortalidad del alma, ni que el domingo no es en verdad el día de reposo, sino que es el sábado. Preparaos, porque ahora nos vemos como cristianos aguantando, pero no tenemos realmente dificultades. Y yo me pregunto, si ya muchos adventistas que saben que el sábado es el día de Dios, lo transgreden trabajando, porque es que si no, ¿qué haré? ¿De qué voy a subsistir? Y no hay fe en Dios, no hay fe en Dios para que Él nos ayude. ¿Qué vamos a hacer cuando además haya problemas de violencia? Está profetizado que tendremos sanciones económicas, multas, cárceles, tendremos que ir ante juzgados, ante magistrados, a dar pruebas de nuestras creencias. Pero está también profetizado que va a haber violencia. Pues bien, eso debería hacernos pensar en realmente qué tipo de cristianos somos ahora. Nadie es un mártir de buenas a primeras, ni está catalogado para serlo. Como dice Ellen White, cuando llegue el momento, como ya antes, Dios capacita a las personas para eso, porque nadie debe aspirar a ser un mártir. Y esta gente también haría bien, como hizo el apóstol Pablo, de apelar ante César, ante los problemas que a él le ponían de lleno, ¿no? Cuando hay aún una ley, hay una libertad religiosa, eso se debe utilizar por el cristiano. Pero va a llegar un momento en que ni las leyes nos van a favorecer absolutamente para nada. ¿Qué haremos entonces? Si ahora ya transgredimos el sábado, ¿qué haremos en momentos tan claves como estos? Si nosotros ahora nos arrugamos de decir que el Vaticano es lo que es bíblicamente, etcétera, etcétera, porque hay tratos a nivel oficial, de estamentos, de ayudas, etcétera, etcétera,
¿qué haremos cuando todo esto sea ya una confrontación total? ¿Dejaremos de decir las cosas? Que Dios nos ayude a ser fieles. Ya ahora, porque si no lo somos en lo muy poco, en lo mucho tampoco lo vamos a ser. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo Jesús. Y desde luego que para nada mentía, pero la persecución volverá a estar. Hay una serie de citas de Ellen White que quisiera que vierais. Bueno, hay un texto bíblico en Mateo 10:22. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No debemos pensar que no podremos soportar la persecución. Tendremos que pasar por tiempos terribles. Las persecuciones que sufrieron los protestantes de parte del romanismo y por las cuales la religión de Jesucristo casi llegó a ser aniquilada, serán sobrepasadas cuando se unan el protestantismo y el papado. El pueblo de Dios que guarda los mandamientos, en lo sucesivo será puesto en la situación más angustiosa, pero todos los que han andado en la luz y la han difundido comprenderán que Dios interviene en su favor. Cuando todas las cosas parezcan más apremiantes, el Señor revelará su poder a sus fieles. Pero ya veis, todo esto se comprende cuando lo has vivido, cuando has experimentado en tu vida. No una teoría, sino lo has vivido. Y Dios actuará. Cuando la nación en favor de la cual Dios ha obrado de una manera tan maravillosa y a la cual ha protegido con el escudo de la omnipotencia, se refiere a los Estados Unidos desde sus orígenes, abandone los principios protestantes y por medio de su legislatura dé protección y apoyo al romanismo para limitar la libertad religiosa, de la cual ellos ahora están luchando tanto a favor teóricamente, entonces Dios actuará con su propio poder en favor de su pueblo fiel. Se ejercerá la tiranía de Roma, pero Cristo será nuestro refugio. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, o sea, la imagen de la bestia, que dice Apocalipsis, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes será el resultado inevitable. Las Escrituras enseñan que el papado reconquistará su perdida supremacía y que volverán a encenderse los fuegos de la persecución mediante las concesiones contemporizadoras del así llamado mundo protestante. En este tiempo de peligro podremos resistir únicamente en la medida en que tengamos la verdad y el poder de Dios. Las perspectivas de tener que enfrentar el peligro y las dificultades personales no necesitan desanimarnos, sino que deberían avivar el vigor y las esperanzas del pueblo de Dios, porque el tiempo de peligro constituye la oportunidad de Dios para proporcionar una clara manifestación de su poder. Todo lo escrito va a acontecer, todo. Esto no son profecías condicionales, estos son hechos que van a suceder. Doy las gracias a la persona que sin saberlo, bueno, yo lo he cogido de su página de internet, es un adventista, supongo, evidentemente, por todo lo que aquí narra y por lo que él ha puesto en este vídeo. Me he permitido el cogérselo y poderlo exponer porque además he hecho una recopilación muy interesante de estas citas de Ellen White del último tiempo y de esos textos bíblicos. Pues bien, la situación, sabéis, tristemente en muchas iglesias adventistas no se quiere ni hablar de lo que se viene encima. No se habla de todo lo que está aconteciendo para que la gente no coja temor, dicen. Y a los niños no les digáis nada porque pueden tener miedo. Si nosotros no preparamos a la gente, hay personas que no saben ni que va a haber una persecución religiosa y se están bautizando en la iglesia adventista. Esto es una vergüenza absoluta. Estas personas deben saber toda la verdad antes de ser bautizados, para que puedan decidir. Instruyamos bien a las personas, porque si no, luego lo vamos a pagar muy caro. Estamos jugando con la salvación de la gente. Pues bien, sin más, que Dios nos ayude a ser fuertes en estos momentos, porque lo vamos a necesitar ya ahora para prepararnos para todo esto. Y vamos a hacer un leve descanso y pasaremos ya a la 12ª parte sobre el tema de las puertas dimensionales.